Bienvenidos de nuevo a este su espacio predilecto, su faro de información en el vasto océano del entretenimiento, donde siempre, pero siempre, traemos las noticias más candentes, los chismes más jugosos y las historias que nos dejan con la boca abierta, boquiabiertos, paralizados y con los ojos como platos. Hoy, mis fieles cómplices de la farándula, tenemos un tema que sinceramente nos ha tomado por sorpresa, nos ha sacudido los cimientos y nos ha hecho cuestionar el universo mismo. Y es que involucra a una de las actrices turcas más queridas, admiradas y veneradas de los últimos tiempos. Sí, hablo de la deslumbrante, la carismática, la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense, abróchense los cinturones de seguridad de sus sillas, porque lo que les voy a contar hoy es de esas noticias que te hacen decir, no me creo nada, que te provocan un cortocircuito en el cerebro y que te hacen revisar tus fuentes una y otra vez. Estamos hablando de una sentencia judicial, de palabras que al parecer, no han sido perdonadas, de un conflicto que ha escalado hasta las más altas esferas de la justicia y que ha llevado a nuestra querida Demet a estar en el ojo del huracán, en el centro de un asunto legal que ha causado revuelo. Así que quédense conmigo porque esto se pone increíblemente interesante, como un capítulo final de una telenovela turca, pero con abogados. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta historia que nos ha dejado a todos con un nudo en el estómago, si aún no son parte de esta gran familia, de esta comunidad de amantes del espectáculo que late al ritmo de las noticias, les invito con todo mi corazón a darle clic al botón de suscribirse, ese botón rojo que promete un mundo de sorpresas, y a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo detalle de lo que sucede en él. Fascinante mundo del entretenimiento. Ya saben, su apoyo, su energía, sus comentarios y sus me gusta son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, lo más exclusivo y lo más impactante. Pues bien, como muchos de ustedes, mis sabios seguidores, saben a la perfección, Demet Özdemir ha conquistado corazones a nivel mundial. No solo con su talento innegable en la actuación, esa chispa que transmite en cada personaje, sino también con su carisma arrollador, esa sonrisa que ilumina la pantalla y su belleza que deja sin aliento. Hemos seguido de cerca cada uno de sus proyectos, desde sus inicios hasta sus más recientes éxitos, hemos sido testigos de sus romances que acaparan portadas, de sus triunfos profesionales que la consolidan como una estrella internacional y, por supuesto, de sus momentos de mayor visibilidad mediática, donde cada paso que da es analizado al milímetro. Sin embargo, esta vez, la noticia que nos llega directamente desde el vibrante y a veces impredecible panorama del entretenimiento turco no tiene nada que ver con una nueva telenovela que nos atrapará, ni con un deslumbrante evento de alfombra roja donde deslumbra con sus atuendos, ni siquiera con un nuevo romance que nos haga suspirar. Se trata de un tema mucho más serio, mucho más trascendental, un asunto que pone de manifiesto, de manera cruda y directa, que a pesar de la fama estratosférica, del brillo deslumbrante de los focos y de la admiración de millones, los conflictos personales, las palabras mal dichas, las imprudencias verbales, pueden tener consecuencias muy reales y, en este caso, legales. La noticia que ha revolucionado las redes sociales, que ha incendiado los portales de entretenimiento turcos y que, por supuesto, hemos traído hasta ustedes, mis queridos informantes de la vida virtual, es la sentencia judicial que recae sobre nuestra querida Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, como un misterio por resolver. ¿Qué ha dicho Demet Özdemir? ¿A quién ha ofendido de tal manera, ha herido de forma tan profunda, como para terminar en los tribunales, en instancias legales, enfrentando un proceso judicial? Pues bien, según los informes que hemos podido recopilar y verificar, el asunto se remonta a unas declaraciones que la actriz hizo en el pasado, unas palabras, unas afirmaciones, que según se desprende de este complejo proceso legal, habrían sido consideradas difamatorias o injuriosas por la otra parte involucrada. Y es que seamos sinceros, en el vertiginoso mundo de la farándula, donde todo se magnifica, se distorsiona y se interpreta de mil maneras distintas, un comentario, por pequeño que parezca, por insignificante que pudiera haber sido en su momento, puede desencadenar una cadena de eventos inesperados, una avalancha de consecuencias que nadie podría haber anticipado. Según los informes que hemos podido recopilar con gran esmero y dedicación, la sentencia dictamina, de manera contundente, que Demet Özdemir ha sido condenada. Y aquí es donde la información se vuelve crucial, las razones específicas de esta condena giran en torno a las palabras que pronunció y que ahora han sido consideradas por el sistema judicial como no perdonadas. Es de suma importancia aclarar, para que nadie se confunda,
que en este tipo de procesos judiciales, la ley, en su infinita sabiduría, busca proteger la reputación, el honor y la dignidad de las personas. Las difamaciones, las injurias, los ataques al buen nombre son ofensas que pueden tener un peso legal significativo, que pueden acarrear responsabilidades serias. No estamos hablando aquí de un simple malentendido de poca monta, de un comentario desafortunado que se olvida al día siguiente, ni de un chisme pasajero que se desvanece con el viento. Estamos hablando de un fallo judicial, de una resolución legal que confirma, de manera oficial, que hubo un agravio, una ofensa, y que este agravio ha sido reconocido y validado por el sistema legal, lo que ha llevado a esta condena. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño y que nos impulsa a indagar más profundamente es, ¿quién es la persona o personas que han llevado a Demet Özdemir a esta situación tan delicada? ¿Quién es el antagonista, por así decirlo, en este drama legal? Y más importante aún, ¿cuáles fueron exactamente esas palabras, esas frases, esas declaraciones que han causado tal revuelo, que han provocado tal indignación como para llegar a este punto? Si bien los detalles exactos de las declaraciones y la identidad precisa de la parte demandante no siempre se publican con toda la minuciosidad y transparencia que desearíamos, los rumores, las filtraciones y los comentarios que circulan en los círculos del entretenimiento turco apuntan a que se trata de un asunto relacionado, de manera muy íntima, con el ámbito personal de la actriz. Y es que a veces son precisamente los aspectos más privados de la vida de las celebridades, aquellos que intentan mantener alejados de los ojos curiosos del público, los que más susceptibles se vuelven a generar polémicas, a provocar conflictos y a terminar en situaciones complicadas. Imagínense ustedes, mis queridos seguidores, una estrella de la talla de Demet Özdemir, una figura pública que está acostumbrada a ser el centro de atención por su talento, por su trabajo, por su presencia magnética en la pantalla, ahora envuelta en un proceso legal, en una batalla judicial. Esto, más allá del escándalo, nos recuerda algo fundamental, algo que a menudo olvidamos en nuestro afán por consumir noticias de celebridades, que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, de los flashes cegadores y de las alfombras rojas deslumbrantes existen personas. Personas con sus propias vidas, con sus emociones, con sus relaciones, con sus vulnerabilidades, y que al igual que cualquiera de nosotros, pueden verse envueltas en situaciones complejas, en conflictos que escapan a su control. Es un recordatorio muy potente, muy necesario, de que la fama, por mucha que sea, no te exime de las leyes, no te otorga inmunidad, y sobre todo, no te libera de las responsabilidades inherentes a tus actos y muy especialmente a tus palabras. La sentencia judicial, como hemos mencionado, implica una condena. Las condenas en casos de difamación o injuria, dependiendo de la gravedad y de las leyes específicas de cada jurisdicción, pueden variar considerablemente. Pueden incluir desde multas económicas, que pueden ser bastante cuantiosas, hasta otras medidas correctivas, como disculpas públicas, retractaciones, o incluso, en casos extremos, penas más severas. Lo que sí es seguro, lo que no deja lugar a dudas, es que este fallo judicial marca un antes y un después en este asunto particular. Ha puesto un punto final a una etapa de disputa legal y, sin duda, ha generado una considerable atención mediática en Turquía, un país que sigue de cerca cada movimiento de sus estrellas. Los fans de Demet Özdemir, como era de esperarse, se han dividido. Algunos muestran sorpresa, otros preocupación por su ídolo, y otros más se han volcado en su defensa, tratando de comprender la situación y de apoyarla en este momento complicado. Y es que cuando tu artista favorito se ve en apuros, en una situación delicada, es completamente natural que sus seguidores, aquellos que lo admiran y lo apoyan, quieran entender qué ha pasado y cómo pueden brindarle su respaldo. En este tipo de situaciones, que pueden ser delicadas y polarizing, es crucial mantener una perspectiva equilibrada, un punto de vista objetivo. Por un lado, tenemos a la figura pública, a la actriz que admiramos en pantalla, a la profesional que nos regala momentos de entretenimiento y emoción. Por otro lado, tenemos a la persona, con su vida privada, sus relaciones personales, sus conflictos y sus posibles errores. La ley, en su función mediadora, busca resolver estos conflictos para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas, tanto del demandante como del demandado. Y en este caso particular, la decisión de un tribunal ha determinado, de manera firme, que las palabras pronunciadas por Demet Özdemir cruzaron una línea que, al parecer, no se puede perdonar fácilmente en el ámbito legal, que ha tenido repercusiones jurídicas serias. Podemos especular mucho sobre los motivos exactos detrás de estas palabras, sobre la intención de Demet Özdemir al pronunciarlas, y sobre la gravedad real de las mismas.
Podemos teorizar sobre el contexto en el que fueron dichas, si fue un momento de arrebato, un desliz verbal, o algo más premeditado. Sin embargo, lo que es un hecho irrefutable, lo que está fuera de toda duda, es que hay una sentencia judicial. Y esta sentencia, más allá de los detalles específicos del caso, nos invita a reflexionar, a meditar sobre la importancia fundamental de la comunicación, sobre la necesidad de ser conscientes de lo que decimos, especialmente en un mundo tan interconectado como el nuestro, donde nuestras palabras, por insignificantes que nos parezcan, pueden llegar a miles o incluso millones de personas en cuestión de segundos. Lo que para uno puede ser una simple opinión, una apreciación personal, para otro puede ser percibido, y legalmente considerado, como un ataque directo a su reputación, a su honor, a su buen nombre. Este caso además nos pone en una perspectiva muy clara sobre la rapidez con la que pueden escalar los conflictos en la era digital. Unas palabras dichas en un momento de enfado, de frustración, de desahogo, o quizás incluso nacidas de un profundo malentendido, pueden terminar, de forma insospechada, en los tribunales. Y es que en la era de las redes sociales, de la viralización instantánea y de la difusión masiva de información, la línea que separa la expresión libre de la difamación, de la injuria, se vuelve cada vez más difusa, más permeable. En estos casos los tribunales actúan como los árbitros imparciales, como los jueces de la verdad, para establecer si se ha incurrido en un delito o no, si se han violado los derechos de alguna persona. Ahora, la pregunta del $1.000.000 que muchos de ustedes se están haciendo es, ¿qué significa esta sentencia judicial para la carrera de Demet Özdemir? ¿Afectará su futuro profesional? Es una pregunta legítima, una inquietud que preocupa a sus admiradores. En general, una condena de este tipo, a menos que sea de una gravedad extrema, que implique penas de cárcel o sanciones muy severas, no suele tener un impacto devastador e irreversible en la carrera de un artista, si éste sabe gestionar la situación con profesionalismo y prudencia. Lo más probable es que Demet Özdemir, a través de sus representantes legales, de su equipo de abogados y de su equipo de comunicación, tome las medidas necesarias para acatar la sentencia, para cumplir con las disposiciones legales y, al mismo tiempo, para proteger su imagen pública, para mitigar cualquier daño reputacional. Los verdaderos fans, aquellos que la aprecian genuinamente por su talento actoral, por su carisma y por su dedicación a su arte, seguirán apoyándola, entendiendo que las figuras públicas también son seres humanos con sus propios desafíos. Lo que sí podemos extraer de esta noticia, y que nos sirve como una valiosa lección para todos nosotros, es la importancia de la prudencia en nuestras comunicaciones. En un mundo donde cada declaración, cada tuit, cada publicación en redes sociales puede ser analizada, criticada y sacada de contexto, ser cuidadoso con nuestras palabras, tanto en el ámbito público como en el privado, es absolutamente fundamental. Y por supuesto, este caso es un recordatorio contundente de que incluso las figuras más queridas, más admiradas y más exitosas del mundo del espectáculo no están exentas de enfrentar las consecuencias legales y personales de sus acciones y, muy especialmente, de sus palabras. En este momento, la información que circula y que consideramos fiable es la de una sentencia judicial. No estamos aquí para juzgar a nadie, ni para especular de manera malintencionada sobre quién tiene la razón o quién está equivocado. Nuestra labor como su fuente de información de confianza es informarles sobre los hechos que ocurren en el fascinante, a veces caótico, mundo del entretenimiento. Y esta noticia, sin duda alguna, es uno de esos hechos que merecen ser conocidos, que llaman la atención y que generan debate. La sorpresa inicial al enterarnos de que Demet Özdemir estaba involucrada en un proceso judicial, y más aún, que había sido condenada por palabras no perdonadas, es una reacción que seguramente compartimos muchos de ustedes, un sentimiento de incredulidad ante lo inesperado. Hemos sido testigos privilegiados de cómo la trayectoria de Demet Özdemir ha sido ascendente, imparable, llena de éxitos rotundos y proyectos que la han consolidado como una estrella de renombre internacional, admirada en todos los rincones del planeta. Por eso este tipo de noticias, aunque sean de índole legal y suenen un poco complejas, nos llaman la atención de manera especial. Nos hacen ver, una vez más, que detrás de cada figura pública, detrás de cada sonrisa de portada, hay una persona con su propia complejidad, sus propias luchas internas, sus desafíos personales y, en este caso particular, sus conflictos legales. En resumen, lo que ha sucedido es que Demet Özdemir ha sido objeto de una sentencia judicial debido a unas palabras que, según la resolución del tribunal, no han sido perdonadas.
Las implicaciones exactas de esta sentencia, los detalles específicos del caso, las motivaciones de la parte demandante y la respuesta de Demet Özdemir a todo esto continúan siendo objeto de análisis, de debate y de especulación en Turquía y en los círculos de fans alrededor del mundo. Lo que sí podemos extraer de todo esto, de esta compleja situación, es una lección universal y poderosa, la de que nuestras palabras tienen un poder inmenso, un peso significativo y una gran responsabilidad. Y que incluso en el mundo glamuroso y a menudo superficial de la fama, las consecuencias legales y personales de lo que decimos pueden ser muy, muy reales y, en ocasiones, bastante serias. Quiero agradecerles enormemente desde lo más profundo de mi corazón, por haberme acompañado en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por haber estado tan atentos a esta noticia tan sorprendente y, para muchos, inesperada. Su interés, sus comentarios, sus preguntas y su entusiasmo son lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir profundizando y a seguir trayéndoles la información más relevante, la más interesante y la más completa. Ahora, y esto es lo que más me emociona, me encantaría saber su opinión sobre este asunto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les ha sorprendido esta noticia tanto como a mí? ¿Creen que las palabras en ciertos contextos pueden tener un peso legal tan importante como para llevar a una condena? ¿Qué consejo le darían a Demet Özdemir en esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad activa y participativa. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado informativo e interesante, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba poderoso, para que sepamos que vamos por buen camino y que este tipo de contenido es de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que son fans de Demet Özdemir o que simplemente les interesa el mundo del espectáculo, para que todos estén al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y han llegado hasta el final de este análisis, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se queden fuera de esta comunidad que crece día a día, que se informa y se entretiene junta. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amantes de las noticias del espectáculo. Cuídense mucho, sean prudentes con sus palabras y hasta la próxima aventura informativa. Adiós.